No me van a dejar mentir ustedes, pero cuando ponemos delante de nosotros las situaciones que atravesamos todos los días, en el trabajo, en la familia, cualquier circunstancia que estemos pasando, cuando las ponemos delante de nosotros y vemos lo que pasó esta semana durante el lunes pasado o el domingo que salimos de la iglesia y volvemos a este lugar, podemos decir una sola cosa: Dios, esto solamente lo puedes hacer posible tú. Y podemos ver una situación difícil que pasó durante esta semana o algo complicado y podemos decir que de esa situación no podíamos haber salido si no fue gracias a Dios. O tal vez no nos hemos dado cuenta y no hemos sido conscientes de que Dios interviene todos los días en nuestras vidas. Todos los días. Aunque no pase nada extraordinario, Dios está presente todos los días. Y quiero que nos detengamos un momento a pensar en lo que sucedió durante esta semana, individualmente, cada uno de nosotros, y qué fue lo que nosotros pensamos que fue gracias a nuestra propia habilidad de surfear las situaciones de la vida. Algún problema que pasamos y que decimos, ay, no, es que pude salir de esta situación, pude resolver este problema, pude atender esta necesidad, pero creo inconscientemente que fue gracias a que soy bueno para surfear las situaciones de la vida, ¿no? Y realmente tenemos que reconocer que en realidad toda circunstancia, toda situación es intervenida por la mano de Dios, que tiene cuidado de nosotros, hermanos. Y cuando veamos una situación de este tipo, debemos decirnos a nosotros mismos, oye, Daniel, no fuiste tú, fue Dios. No fuiste tú, fue Dios. Y con esto, iglesia, podemos decir que a manera de introducción del mensaje de hoy, algo innegable que todos nosotros vivimos día con día son estas circunstancias que le ponen sabor a nuestra vida. Son estas circunstancias que nos hacen vivir momentos de adrenalina, de estrés, de ansiedad, de angustia, que nos tienen al borde, con los dientes apretados. Hay un dicho muy famoso que no es para nada cristiano, ¿verdad? Y no lo voy a decir, pero ahí me tenías con algo en la boca por ahí, ¿verdad? Entonces, son situaciones que le ponen sazón, que le ponen emoción a nuestra vida, y son esos momentos que son difíciles de sobrellevar. ¿Sabes qué? Estamos a mitad de quincena y se acabó el recurso. ¿Sabes qué? El banco me está llamando. ¿Sabes qué? Esta situación de enfermedad y hay este diagnóstico. ¿Sabes qué? Me acaban de decir que me voy a quedar sin trabajo en 2 semanas. ¿Sabes qué? Y son situaciones que nos hacen ponernos al filo de la silla y decir, ¿qué va a pasar después? Que parece que son situaciones que nos suben a una lanchita, es de esas de los puertos de Acapulco, y nos metemos a una tormenta en alta mar y olas de 10, 15 metros y vamos arriba y abajo tratando de agarrarnos de donde podemos. Son situaciones que nos angolotean, que nos sacuden, que nos mueven por completo, y pueden ser de diferentes formas. Puede ser enfermedad en nuestras vidas, puede ser una situación en el trabajo, puede ser una crisis en nuestro matrimonio, puede ser una crisis con mi familia, puede ser un asunto personal en mi interior, alguna lucha que yo traigo dentro, puede ser meterme alguna deuda, puede ser un conflicto dentro del hogar, puede ser un cambio drástico en mi vida, muchas otras cosas más. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué estas circunstancias o situaciones, por qué nos causan tanto daño? ¿Por qué nos quitan tanto la paz? ¿Por qué nos incomodan tanto atravesar las pruebas? ¿Cuál es la razón? Y yo he podido ver tres cualidades de estas situaciones que atravesamos, difíciles, complicadas en el día con día. Número 1, estas situaciones nos demuestran que nosotros no tenemos el control sobre absolutamente nada. No podemos hacer que el día dure 26 horas, ni que podamos regresar el tiempo. Nosotros no tenemos el control de nada. La segunda cosa que nos demuestran estas circunstancias es que somos frágiles y vulnerables. Nuestra vida puede acabar en menos de un segundo. Podemos perderlo todo también. Nuestra vida, nuestro cuerpo no es indestructible. Somos hechos de carne y hueso y podemos perder la vida. Somos frágiles, somos vulnerables. La vida humana se puede acabar en un momento, en un instante. Y otra de las cosas que nos enseñan estas circunstancias difíciles y que no nos gusta a muchos de nosotros, es que las pruebas, hermanos,
lo que nos viene aconteciendo, una dificultad, saca lo que verdaderamente somos. Saca lo que verdaderamente somos. Saca a relucir tu verdadero carácter. Saca a relucir tu verdadera fe. Saca a relucir tu verdadera confianza en Dios. Y lo que sucede aquí, hermanos, es que no somos lo suficientemente capaces de reaccionar adecuadamente a estas circunstancias. No somos buenos en reaccionar a estas circunstancias para hacerles frente, para no reaccionar de manera incorrecta. Y lo que hoy vamos a ver, como lo mencionaba en una invitación que yo hice en la mañana a través de las redes, es cómo reaccionar correctamente frente a los problemas que todos los días se nos presentan. Sí, sí hay una forma adecuada de reaccionar, de hacer frente a las pruebas. ¿Van a acabarse los problemas? Muchos dentro de las iglesias dicen, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Gran mentira, eso no es cierto. Ven a Cristo y vas a saber cómo solucionar esos problemas. Vas a saber cómo actuar frente a esas circunstancias. Entonces, yo he atravesado personalmente por momentos donde frente a la necesidad económica, por ejemplo, reacciono con ansiedad, con desesperación. Y el problema que parecía pequeño, faltaban unos cuantos pesos, no sé, un apocalipsis zombie, ¿no? Así gigantesco, un problema gigantesco. El mundo se acaba mañana. ¿Cuál es la forma adecuada de tomar estas pruebas que sí o sí van a venir a nuestras vidas mañana, pasado mañana, al ratito, en un año, en unos meses, unas semanas, unos días, van a seguir viniendo? Y en el pasaje de hoy vamos a ver 3 áreas en las cuales nosotros debemos poner atención para responder adecuadamente como a Dios le glorifica frente a las circunstancias difíciles que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos hacen demostrarnos que no tenemos el control, que somos vulnerables y frágiles, y que también sacan a relucir todo lo que hay dentro de nosotros. 3 áreas en las que debemos responder correctamente a las situaciones complicadas: sentimientos o emociones, actitudes y nuestra forma de actuar. Sentimientos o emociones, nuestra actitud frente a la circunstancia y cómo actuamos frente a la circunstancia. Yo le he titulado a esta reflexión un protocolo de emergencia. Debemos tener un protocolo de emergencia como hijos de Dios frente a las circunstancias difíciles y que nos sacan de nuestra estabilidad, de nuestra paz, algo que sale de nuestro control y que atenta contra nuestra integridad, nuestra salud, nuestra tranquilidad. Y vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 4. Versículos 1 al 4. Este es un pasaje bastante interesante. Es uno de mis libros favoritos, Nehemías. Es una historia muy, muy fascinante y si pueden leerlo en casa, háganlo. Es un libro muy, muy enriquecedor para la perspectiva bíblica de la historia de la redención, de la historia de la misericordia de Dios. Vamos a leer juntos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Bien, nos habla de un momento difícil. Nos habla de un momento complicado esto que acabamos de leer. Pero cuando nosotros miramos la historia completa de Nehemías, vamos a darnos cuenta de que él está afrontando una adversidad muy grande, muy grande. Y hablando del primer punto y de la primera área que nosotros debemos poner atención para responder correctamente a las circunstancias difíciles, es tener emociones bajo el dominio del Espíritu de Dios. Emociones bajo el dominio del Espíritu de Dios. Debemos tener control absoluto de nuestras emociones. Porque
el área más afectada cuando llega una circunstancia difícil es el área de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Cuando nos dan una mala noticia, ¿qué es lo primero que salta en nuestro corazón? Literalmente salta en nuestro corazón. Perdemos la paz, empiezan a sudarnos las manos, empezamos a sentirnos acelerados y entonces empezamos a reaccionar con emociones y sentimientos. En cuestión de segundos, el recibir una mala noticia o el saber de un problema puede quitarnos la paz y la alegría. Y para Nehemías, en esto que nosotros acabamos de leer, esto fue así de la misma manera. Y necesitamos tener un poquito de contexto de qué es lo que le está sucediendo a Nehemías sobre lo que está pasando para nosotros entender cómo es que Nehemías tiene un control de sus emociones y de sus sentimientos de la manera adecuada para hacer frente a esta circunstancia. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un judío que nació en el imperio de Babilonia. Quienes tienen un poco de contexto podrán entender un poquito más, pero Nehemías nace en la tierra de Babilonia durante un tiempo que dentro de la historia del pueblo de Israel se conoció como el tiempo del exilio. Y el exilio fue un proceso, ¿verdad? La mayoría de nosotros sabemos de qué trata, pero cuando hablamos de exilio, estamos hablando de un tiempo de la historia del pueblo de Israel que Dios permitió a causa de su desobediencia y de su rebeldía. Sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo necio, desobediente, que Dios los llamaba hacia Él, pero el pueblo de Israel no quería nada con Dios. El pueblo de Israel no quería obedecerle, el pueblo de Israel no quería someterse a su voluntad, y entonces Dios permitió el exilio. Y el exilio fue que otro imperio, el imperio de Babilonia, vino a Jerusalén, destruye la ciudad de Jerusalén y lleva esclavizados a todo el pueblo de Dios. Es una prueba que Dios permite para que entonces el pueblo de Israel pueda entender, pueda crecer, pueda saber que solamente Dios puede mantener a su pueblo con bienestar. Y entonces, durante este tiempo de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, nace Nehemías. Es un judío que nace en el tiempo del exilio. Y Nehemías tenía una posición interesante en el imperio de Babilonia, porque Nehemías, a pesar de ser judío, él no nació en Jerusalén. Él nació en Babilonia, pero él tenía arraigado en su corazón a su pueblo, a su tierra, esas raíces de su nación, de su identidad judía. Y al escuchar la situación en la que se encontraban sus hermanos judíos, porque después del tiempo del exilio, habían podido regresar algunos judíos del exilio, del cautiverio, de la esclavitud, a su tierra, a Jerusalén. Pero ¿cómo estaba Jerusalén según nosotros lo que acabamos de leer? Estaba en ruinas. Era una ciudad destruida, y lo encontramos ahí en el versículo 3, que van y le dan una noticia a Nehemías y le dicen: los cautivos que quedaron con vida estaban muy mal y están pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Al escuchar la situación en la que se encontraban sus hermanos judíos y su ciudad, Jerusalén, la ciudad del pueblo de Dios, Nehemías recibe un duro golpe a través de esta noticia terrible y desalentadora. Se le presenta una adversidad, se le presenta una dificultad, se le presenta una mala noticia. Y nosotros podemos decir: bueno, ¿qué tan malo es que la ciudad esté destruida? ¿Qué tan malo es que la ciudad esté con las murallas caídas y las puertas quemadas? Bueno, en el contexto de este tiempo de la historia, una ciudad sin murallas era muerte segura. Una ciudad sin murallas era muerte segura. Era un tiempo en donde los pueblos peleaban por territorio. Era un tiempo en donde un imperio peleaba contra otro imperio en busca de conquistar zonas geográficas. Y una ciudad sin murallas era un blanco fácil. Era muerte segura. Eran enfermedades. Era falta de provisión, era falta de alimento, era falta de pan. Y entonces podemos darnos cuenta que era una situación grave. La ciudad está completamente destruida. La ciudad está vulnerable, no tiene murallas, no tiene puertas. Los que están ahí están corriendo grave peligro. Es como si te dijeran: ¿sabes qué? Un amigo te habla y dice: ¿sabes qué? Estoy en Ecatepec a las 2 de la mañana sin seguridad alguna, ¿no?
Estoy caminando por estas calles y necesito que vengas por mí porque estoy en una situación de vulnerabilidad. Estoy por un lugar bien peligroso. Eso es lo que se le está presentando a Nehemías ahora. Necesitamos ponernos en los zapatos de Nehemías para entender la gravedad de la situación. Es decir, tengo que hacer algo. Algo está pasando. Hay gente que puede morir en ese lugar y que está muriendo. Nehemías, ¿en qué situación se encuentra? Nehemías tenía una posición bien acomodada, la verdad. Nehemías vivía bien. Era el copero del rey. Era el copero del rey. Nehemías tenía una habitación dentro del palacio real. Y por tanto, la familia de Nehemías vivía también en una posición de buen estrato social. Ellos no están atravesando una situación de dificultad. A ellos no les está llegando la prueba directamente. Su vida no está siendo atentada. Su integridad tampoco está corriendo peligro. Pero Nehemías no se muestra indiferente a la circunstancia. Nehemías no le da igual. Es una circunstancia que ha robado su paz, que ha robado su alegría, porque el texto es muy explícito en el versículo 4. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo. Algunos dicen que esto fue una depresión. Fue una depresión y ansiedad muy severa. Durante varios días me puse en duelo. Pero Nehemías, nadie te está quitando nada. La prueba no es contigo. Tú estás bien ahí en el palacio real, estás bien servido, tienes buena comida, eres el copero del rey, eres su mano derecha, eres su confidente, eres la persona de más confianza, porque en el contexto del copero del rey era la persona que más confianza se debía tener dentro del palacio. ¿Por qué? Porque usualmente a través del copero se envenenaba a los reyes. Y entonces Nehemías tenía que ser la persona de más confianza del rey y por lo tanto era una persona muy bien acomodada. Pero a Nehemías no le da igual esta situación que ha escuchado. Se le presenta una dificultad y él sabe reaccionar con un control de sus emociones. Le afecta en gran manera, pero tener emociones bajo control no significa tener una represión de mis emociones. Ay, Nehemías no controló sus emociones y se puso a llorar. Se puso a hacer duelo y estuvo en depresión por unos días. No encaja entonces el mensaje con esta actitud de Nehemías, con estas emociones que él manifiesta. Iglesia, las emociones que nos muestra Nehemías en este versículo número 4 nos demuestran que Dios nos dotó y nos formó con capacidad de sentir, con capacidad de llorar, con capacidad de sentirnos vulnerables. Y quien te diga que afrontar una circunstancia es reprimir tu ansiedad, tu miedo, tu tristeza, no es cierto. No es cierto. Porque a través del llanto te santificas. A través del llanto puedes ver la misericordia de Dios en tu vida. A través de llorar, a través de sufrir, a través de angustiarte, puedes depender cada vez más de Dios. Nehemías no reprime sus emociones. Él llora amargamente y durante varios días él está en un proceso de tristeza, de duelo, de solemnidad. Él tiene un control de sus emociones. Porque como vamos a seguir leyendo, Nehemías no se pone a correr por todo el palacio. ¿Qué está pasando con mi pueblo? Y entonces desesperado. Y entonces no entra en ansiedad, no entra en un estado de desesperación. Nehemías llora. Deja sentir sus emociones. Y entonces toma una actitud correcta frente a las circunstancias. Mantiene sus emociones bajo control. Y es lo que nosotros debemos hacer frente a la circunstancia. Mantener emociones bajo control. ¿Cómo dominamos la ansiedad? ¿Cómo dominamos la angustia? ¿Cómo dominamos el miedo y la tristeza? ¿O estamos en un extremo en donde no nos afecta? Parece que nos da igual. ¿Somos indiferentes? ¿O estamos en el otro extremo que perdemos el control y de repente estamos bien, de repente estamos tristes, de repente llorando? ¿En dónde estamos? Necesitamos ser sabios y someter nuestras emociones al control del Espíritu de Dios. Y viene lo que más adelante, a partir del versículo 4, una actitud correcta. Porque Nehemías hace lo primero que tiene que hacer frente a la circunstancia. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer frente a las circunstancias difíciles y las pruebas? Versículo 4 en adelante. Voy a leer para ustedes. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Y le dije: Señor Dios de los cielos,
Tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que día y noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti. Por algo están en el exilio. Por algo están pasando un tiempo de adversidad. Lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú con gran poder y tu brazo poderoso nos libraste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre, y concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que le solicite. En esos días yo era copero del rey, dice Nehemías. ¿Cómo cambiaría la historia si Nehemías, después de su duelo, de su tristeza, fuera a preguntarle a su compadre qué es lo que tenía que hacer? Fuera a preguntarle a su esposa, oye, ¿cómo le hacemos con esta situación? ¿Tú qué opinas? ¿Qué tenemos que hacer? A su mejor amigo, oye, fíjate que en Israel está pasando esto y estoy muy triste, pero no sé qué hacer. Oye, ayúdame, ¿no? Vamos a hacer algo. La actitud correcta frente a las circunstancias difíciles que llegan día con día es ir primero a donde tenemos que ir primero. Nehemías hace lo primero que debe hacer. Me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré a Dios. Nehemías lo dice, hice un consejo entre los sabios del rey, hicimos una conferencia y una mesa de diálogo y buscamos alternativas para ayudar. Eso no dice el texto. Lo que el texto dice puntualmente es, ayuné y oré a Dios. Y tenemos que ser bien realistas, familia. Cuando vienen las pruebas, lo primero que hacemos no es encerrarnos en nuestro cuarto, doblar nuestras rodillas y orar a Dios. Eso no es lo primero que hacemos. Nuestra humanidad, lo primero que dice es, ponte a pensar cómo lo vas a solucionar. Ponte a pensar cómo vas a salir. Ponte a pensar cómo vas a hacer frente a circunstancias. Cómo lo vas a solucionar en tus fuerzas, en tus medios, en tus capacidades. ¿Cómo lo vas a hacer? Dios no quiere que afrontemos las pruebas de esa manera. Nehemías muestra una actitud de sumisión. Nehemías muestra una actitud de humildad. Nehemías muestra una actitud de que entiende, es consciente de que lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios. Y podríamos hablar mucho. Hay esta oración hermosa que también parece repetirse en el libro de Daniel, una oración que Daniel hace al ver desde lejos a su ciudad destruida y orar hacia la dirección en donde se encontraba Jerusalén. Y es muy similar a la oración que hace Nehemías. Encuentras elementos muy similares. Reconoce su pecado, hay una confesión, reconoce la soberanía de Dios, reconoce que Dios es grande, temible, Él cumple su pacto, Él es fiel. Pero también Nehemías derrama ante él la necesidad que tiene, porque Nehemías está haciendo lo que tiene que hacer. Ante la adversidad, mantiene un control de sus emociones y dobla sus rodillas orando a Dios. Somete su situación a la voluntad, el propósito y el control de Dios. Y eso es algo sencillo cuando nosotros lo vemos, pero cuando lo vivimos, ¿qué pasa? Cuando lo vivimos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando viene una enfermedad? ¿Qué sucede cuando nos dicen no hay otra solución? ¿Qué sucede cuando nos dicen no puedes salir de esta situación? Nuestra mente nos engaña y nos dice no, sí puedes.
y vas a hacer todo lo posible bajo tus propios medios. Y empezamos a ver qué vendemos, qué hacemos, por dónde le buscamos, a quién contactamos, a quién tenemos ahí dentro, a quién tenemos ahí fuera. Y empezamos a maquinar todo un plan que nos va a ayudar a salir de la circunstancia. Pero Dios siempre es el último recurso. Dios siempre es el último recurso. Cuando ya se acabó todo, cuando las alternativas terminaron, entonces, pues ahora sí vamos a pedirle, porque ya no pudimos con esto. Yo te ruego, Señor, dice el versículo 11, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Y aquí viene luz de lo que Nehemías está a punto de hacer, porque Nehemías sabe cómo afrontar las circunstancias difíciles. Él ha tomado con sabiduría y control de sus emociones lo que ha escuchado. Ha expresado su tristeza. Ha estado en duelo delante del Señor. También ha sabido cómo buscar la dirección y ha sabido hacerle frente con una actitud correcta. Decir, Señor, solamente eres tú quien puede ayudarme frente a esta circunstancia. Y en tercer lugar, Nehemías toma acción bajo el respaldo de Dios. Nehemías toma acción bajo el respaldo de Dios. Y el texto nos lo enseña. Después de que Nehemías termina esta oración, dice el versículo 11, en estos días yo era copero del rey, viene el capítulo 2. Y leemos lo que dice el capítulo 2. En el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, este me miró, y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo y le respondí, larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? Esta respuesta, hermanos, yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey, si es la voluntad de su majestad, este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey, que tenía a su lado a la reina, me preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba y el rey consintió en dejarme partir. También le dije, si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Y una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Todo eso me lo concedió el rey porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. A mí me cautiva esta parte de la historia y pueden ustedes seguir leyendo cómo Nehemías, este proyecto que ha comenzado, lo culmina, lo lleva a cabo bajo el respaldo de Dios. Y esto nos enseña que entonces Nehemías verdaderamente toma acción sobre las circunstancias. Él mueve sus manos. Porque esto no nos enseña que Nehemías se quedó esperando en la oración y decir, Señor, envía a alguien que pueda reconstruir la ciudad. Yo no quiero. Yo no quiero mover mis manos. Señor, tú encárgate de todo. Porque a veces somos así. Señor, tú soluciónalo. Tú encárgate de eso. Yo me quedaré aquí sentado, esperando y viendo cómo solucionas mi vida. Así no se afrontan las pruebas. Así no se afrontan las circunstancias difíciles. Nehemías nos enseña cuál es el protocolo de emergencia. Tengo un control de mis emociones. Tomo una actitud correcta. Voy a donde tengo que ir. Someto esta situación a Dios. Oro, me humillo delante de Él. Y entonces sí después tomo acción sobre el problema. Pero a veces el paso 3 es el paso 2. Y el paso 2
Es el último paso. Queremos actuar, queremos solucionarlo, queremos tomar acción sobre el problema sin antes ponerlo en manos de Dios. Y es bien importante lo que dice Nehemías en el versículo 8, que todo esto se lo concedió el rey porque la bondad de Dios estaba con él. Es una buena idea la que tiene Nehemías. Es una iniciativa que toma acción sobre el problema, sí. Pero si antes no lo hubiera entregado delante de Dios, si antes Nehemías no hubiera puesto esa petición delante de él, posiblemente no hubiera hallado gracia delante del rey. Porque el rey no era judío, ¿eh? El rey no era judío, el rey era babilónico. No tenía temor del Señor. Y el rey hubiera dicho, ¿qué me importa tu ciudad? ¿Qué me importa tu pueblo? Tú eres mi siervo y aquí te quedas. Pero Nehemías hizo lo correcto. Nehemías puso primero todas las manos de Dios, y entonces la gracia, la bondad y el poder de Dios obraron a su favor, porque Nehemías entendió cuál es el orden de los factores. Nehemías entendió cuál es el protocolo que tiene que seguir, porque si Nehemías hubiera actuado, si Nehemías hubiera planeado, si Nehemías hubiera dicho, y voy a pedir maderas, y voy a llevar materiales, y entonces vamos a reconstruir, y no hubiera consultado a Dios, y no lo hubiera puesto en primer lugar, el plan de Nehemías hubiera fracasado. ¿Cuántas veces nuestras soluciones no han fracasado? ¿Cuántas veces el plan que nosotros tenemos para salir adelante no ha fracasado? Es un plan muy bueno, es un proyecto muy bueno. ¿Por qué fracasé, Señor? ¿Acaso no me quieres? ¿Acaso no quieres bendecir a tu hijo? ¿Acaso no quieres prosperarme? Necesitamos aprender, hermanos, a que hay un plan, una forma de reaccionar de manera adecuada frente a las circunstancias. No es fácil porque inmediatamente en cuanto llega la prueba, estamos buscando la solución. Queremos que se solucione rápido, pero fíjense lo que pasa aquí. Y es un detalle que muy pocos de nosotros notamos en la transición del capítulo 1 al capítulo 2. Dice el versículo 1 del capítulo 2. En el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Nisán del año 20 del reinado del rey Artajerjes. Y el versículo 1 del capítulo 1 nos dice, en el mes de Quisleu del año 20, está hablando del mismo año, no está hablando del mismo mes. Y nosotros con una prueba de una semanita nos estamos volviendo locos. Pasó tiempo. Mientras Nehemías oraba al Señor, mientras Nehemías ponía su necesidad delante de él, mientras Nehemías era paciente hasta que diera la oportunidad en que él pudiera presentar su necesidad ante el rey. Porque hasta ese momento, fíjense, Nehemías seguía triste, porque el rey le dice, ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Por qué estás triste? Pero nos está alcanzando la rapidez con la que avanza este mundo. ¿Tienes un problema? Busca la manera más rápida y práctica de deshacerte de él. Rápido. Mañana ya no lo tienes que tener. ¿Tienes una enfermedad? Busca por cielo, mar y tierra el proceso más rápido, porque tienes que sanarte rápido. Dios no es un Dios de prisas. Nuestro Dios no es un Dios de microondas. No es un Dios del enseguida, en un momento, ya. Dios es un Dios de tiempos, de procesos, de días, semanas, meses, años, una vida. Y con esto entonces tienes el argumento que te va a permitir rechazar el pensamiento de decir, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a dejar de sufrir? ¿Hasta cuándo vas a permitir que yo esté atravesando por prueba tras prueba tras prueba? ¿Hasta cuándo? Hasta que sea necesario. Hasta que sea necesario. Durante este tiempo, yo creo, la Biblia no nos dice, pero durante este tiempo yo creo que Nehemías fue disciplinado en su comunión con Dios para que el rey, que no era temeroso de Dios, que no sabía lo importante que era para el pueblo judío, su ciudad, su templo, su lugar de reunión, sus puertas, le concediera tales permisos.
¿Cómo yo, el rey de Babilonia, voy a dejar ir a mi mano derecha a la persona de más confianza durante tanto tiempo? Literalmente, el rey fue un títere de parte de Dios para este tiempo. Así como en su momento, en otro momento de la historia, fue Ciro dejando regresar a parte de los judíos a Jerusalén, diciendo, sí, vayan a su ciudad, les doy permiso. Era Dios manifestando su bondad en la vida de Nehemías. Y esa es la recompensa para nosotros, hermanos. Cuando nosotros seguimos adecuadamente este protocolo de emergencia, podemos contar con la seguridad de que todo esto se nos será concedido porque teníamos la bondad de Dios de nuestro lado. Si nosotros damos el lugar que Dios le corresponde, si nosotros sometemos nuestra tristeza, nuestras emociones, nuestra angustia al control de Dios, y si nosotros estamos dispuestos a actuar siempre bajo la voluntad y la guía de lo que Dios quiere que hagamos, entonces vamos a tener éxito. Vamos a salir victoriosos de la prueba. Vamos a salir triunfantes de lo que Dios ha permitido en nosotros para poder hacer frente a la dificultad. Y si nosotros seguimos leyendo Nehemías, vamos a encontrarnos de que el éxito no ya está aquí. Porque aunque Nehemías se dispone a hacer frente a la circunstancia, viene otra prueba dentro de la prueba. Viene gente que se opone a la reconstrucción de la ciudad y le hacen la vida imposible a Nehemías para poder hacerlo. Pero Nehemías permanece firme. Nehemías sigue con el protocolo de emergencia. Dios, tú tienes el primer lugar. Dios, tú me vas a dar la victoria. Dios, tú estás ahí, tú estás ahí, tú estás ahí, tú estás ahí. Nada bajo sus propios recursos, habilidades o medios. ¿Cómo enfrentamos nosotros las dificultades? Piensen en una prueba que ustedes estén atravesando en este momento o que hayan atravesado en los últimos días. ¿Cuál fue tu plan de emergencia? ¿Cuál fue la forma en que reaccionaste? ¿Dejaste que tus emociones hicieran un completo desastre? ¿Lastimaste? ¿Te enojaste? ¿Ofendiste? ¿Te dejaste dominar por la ansiedad? ¿Tomaste una actitud correcta? ¿Hiciste que los demás se tuvieran lástima? Es que ayúdame, por favor, es que no puedo con esto. ¿O buscaste a Dios como primer recurso? ¿Estás tomando acción o te estás quedando sentado a ver en qué momento Dios te dice qué tienes que hacer? Te aseguro, hermano, hermana, que si tú actúas de esta manera, que si tú haces frente a la circunstancia que estás atravesando de la manera en que Nehemías lo hizo, el Señor va a manifestar su gracia, sus bendiciones, su amor, su bondad, dándote lo que estás pidiendo. Salud, provisión, paz en tu corazón, restauración en tu familia. El Señor lo va a hacer. Deja que Él haga lo que tiene que hacer. Dale el lugar que le corresponde. Busca la dirección de su voluntad, de sus propósitos para que tomes acción y entonces sepas cómo mover tus manos y no malgastes tus recursos, tu tiempo, tus fuerzas, tus energías. Que actúes con sabiduría y entonces vas a poder hacer frente a la emergencia que se te está presentando. El libro de Nehemías nos habla de cómo Dios sigue siendo misericordioso a pesar de las pruebas. Así es que yo quiero invitarlos a que en casa, es un libro corto, ustedes están leyendo una historia, puedan mirar lo que Dios tiene para nuestras vidas a través del libro de Nehemías y parte de este tiempo en donde estaremos viendo algunas predicaciones que tocan temas en específico antes de retomar alguna serie de algún libro o carta de la Escritura. Entonces dejemos que Dios nos hable, dejemos que Dios nos siga encaminando a su voluntad y a lo que Él quiere para nuestras vidas hoy, a través de cómo podemos hacer frente de la manera correcta cuando una situación difícil se nos presenta delante de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque a través del ejemplo de este hombre, de Nehemías, Señor, tú nos muestras cuál es la manera correcta de hacer frente a las circunstancias. Ante una adversidad que salta a nosotros de manera repentina, Señor, y que debemos ser sabios para poder responder con sabiduría, con templanza, Señor, con el entendimiento de que, Señor, todo está bajo tu control y que si nosotros entendemos que debemos actuar de manera correcta, considerándote a ti, poniéndote en primer lugar, Señor, podremos sobrellevar esa dificultad, ese proceso, esa prueba, Señor, con éxito, con victoria, Señor.
viendo cómo tu misericordia se manifiesta en medio de nuestro dolor, de nuestra incomodidad, de nuestra adversidad, Señor. Padre, te rogamos que nos permitas caminar bajo este protocolo de emergencia, Señor, bajo este camino y esta estrategia que sabemos, Señor, que es efectiva porque tu palabra lo dice, que tu bondad estaba respaldando a Nehemías. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.